Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un privilegio una vez más poder estar juntos, siendo expuestos a la palabra de Dios y siendo mutuamente edificados a través de ella. Hoy el asunto del dinero falso no es algo que pasa desapercibido. De hecho, es algo que ocurre en todos los países y por supuesto también en el nuestro. Lo que se ignora a veces más bien es si uno, sin saberlo, manipuló dinero falso. El mes pasado, de hecho hace 2 meses para ser específico, debido a la independencia del país, 200 años, se dio circulación el billete de 200 lempiras. A tan solo un mes, el 24 de septiembre, la prensa en línea publicó un artículo donde se daba a conocer que ya se había reportado el primer billete de 200 lempiras falso. Eso nos hace preguntarnos, ¿cómo podemos saber nosotros si más bien hemos manipulado un billete falso? ¿Cómo lo sabríamos? Bueno, obviamente con la observación necesaria y con el conocimiento necesario podríamos identificar un billete verdadero y uno falso. Para propósito de ello, el Banco Atlántida en su sitio web dio una lista detallada de las características o las evidencias de un billete verdadero. Y estas son basadas en las sugerencias del Banco Central de Honduras. Estas incluyen tipo de papel, fibrillas de seda, un hilo de seguridad, calcografía, litografía y tipografía. Desde luego, si conocemos esto, vamos a saber cómo o cuándo identificar un billete falso, sabiendo las evidencias del verdadero. Obviamente aquí estamos tratando con asuntos de transacciones monetarias, pero ¿qué cuando algo similar puede pasar en la iglesia? ¿Qué cuando, como dice el Señor Jesús, hay trigo y hay cizaña? ¿Cómo podemos identificar a un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios? O mejor, con la pregunta que quiero que nos quedemos, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en Cristo? Bien, les pido que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Primera Juan 5, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces quedamos con la pregunta, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos en Cristo? Si verdaderamente somos hijos de Dios. Bien, a través de nuestro pasaje vamos a dar respuesta a esta pregunta, de modo que en este pasaje Dios nos enseña 3 evidencias del verdadero Hijo suyo para que tengamos certeza que estamos en Cristo. Repito, 3 evidencias del verdadero Hijo suyo para que tengamos certeza que estamos en Cristo. Para ubicarnos en nuestro pasaje, si leemos la primera epístola de Juan, nos damos cuenta que alrededor de ella él repite 3 temas recurrentes: la fe en la doctrina o en la verdad, el amor y la obediencia. Cada uno de estos son evidencias de todo hijo de Dios. Y en el contexto inmediato, justo en el capítulo anterior, en el capítulo 4, de versículos 7 al 10, él habla del carácter del amor de Dios. Y luego del 11 al 21, él se centra en el amor de los creyentes unos a otros como una demanda ante el amor que de Dios han recibido. Termina el capítulo 4 diciendo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en nuestro pasaje, como sugieren algunos comentaristas, es como si va a decir, bueno, ¿quién es este hermano? ¿Cómo se mira a este hermano? Por otro lado, el resto del capítulo 5, si lo fijamos, trata acerca de diferentes certezas, seguridad del creyente, incluyendo la seguridad de vida eterna o salvación. Como dice en el versículo 13 del capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En nuestro pasaje encontramos los 3 temas juntos, y como dijimos antes, son 3 evidencias del Hijo de Dios. Hoy nos enfocaremos en la primera, y en las siguientes prédicas vamos a ver las otras 2 si Dios lo permite.
Vale decir, hermanos, que no vamos a tratar este pasaje de la manera peculiar, sino que iremos saltando entre el pasaje para destacar estas tres evidencias. Además, así como Juan a lo largo de la carta relaciona estos tres temas y los entrelaza, vamos a darnos cuenta cómo también en nuestro pasaje están íntimamente vinculados. Entonces, recordemos, en este pasaje Dios nos enseña tres evidencias del verdadero Hijo suyo para que tengamos certeza que estamos en Cristo. ¿Cuáles son estas evidencias? La primera evidencia, que es la que veremos hoy, es fe en la verdad. Fe en la verdad. Fíjense conmigo el versículo 1, la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego vamos al versículo 4, la segunda mitad. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Podríamos decir que es natural que el creyente crea la verdad, la palabra de Dios. Después de todo, este es su título, creyente. Ahora, el pasaje específicamente dice, cree que Jesús es el Cristo, versículo 1, y luego cree que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 5. Juan aquí hace dos declaraciones importantes acerca de la fe del verdadero Hijo de Dios. Y eran cruciales porque en el contexto de los creyentes a quienes les escribía, que posiblemente eran creyentes de iglesias en Asia Menor, alrededor de ellos habían falsos maestros que estaban tratando de promover mentiras acerca de la persona de Jesús. Había dos grupos precisamente de herejías que se derivaban de lo que algunos sugieren era el inicio del movimiento del gnosticismo, que como su nombre lo dice, alababa el conocer, adquirir conocimiento, gnosis en griego. Además, ellos enseñaban que la materia física era esencialmente mala. El primer grupo derivado del gnosticismo que estaba presente en estas iglesias, los docetistas, nombre que viene de una palabra que significa parecer o aparecer, negaba la encarnación de Cristo, sosteniendo que era imposible que la palabra o el logos divino pudiera vivir en un cuerpo humano impuro y pecaminoso. Ellos creían entonces que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que parecía ser real o físico. Por otro lado, el segundo grupo eran los Cerintios, nombre que se deriva de su líder o promotor, un hombre llamado Cerintio. En sus enseñanzas, ellos separaban al Jesús humano del Cristo divino. Afirmaban que el Cristo divino vino y descendió sobre el Jesús humano cuando fue bautizado y luego le abandonó cuando murió en la cruz, porque según ellos el Cristo divino no podía sufrir. Suena casi que ilógico, pero eso era lo que los Cerintios creían y trataban de propagar. Lo terrible de estos grupos de aberraciones doctrinales, que es la única palabra que se me ocurre para titularles, es que ellos consideraban estas enseñanzas como un conocimiento diferente de las Escrituras, un conocimiento más profundo. Es decir, ellos se identificaban con la fe del cristianismo. En otras palabras, decían ser verdaderos hijos de Dios o creyentes. Y Juan finalmente ataca a estas herejías y a la vez desenmascara la identidad de estos hombres. Fíjense, por ejemplo, una vez que Juan atacó a estos falsos, dice en el capítulo 2, versículo 22 de la epístola, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan directamente cataloga a estos falsos maestros como mentirosos, aún más nos dice que son anticristos. Y va más allá negando que incluso pueden tener una relación verdadera con Dios, cuando en el capítulo 2, versículo 23, en la primera parte dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y eso es debido a las mismas palabras del Señor Jesús en el famoso Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De forma que la realidad, tanto antes como ahora, es que aparte de la fe en Cristo Jesús, como lo dice la palabra, es imposible llegar a una relación verdadera con el Padre. Poner la fe en algo distinto es básicamente creer que seré salvo por algo que no me acerca a Dios y que mucho menos puede traerme salvación. Por otro lado, vemos estas declaraciones en nuestro pasaje acerca de la fe del verdadero Hijo de Dios. Y como ya dijimos, dice que cree que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Lo que quiere decir esto es que el Hijo de Dios cree que Jesús, quien vino al mundo, que se manifestó en carne, que murió y resucitó, es el Mesías prometido
por los profetas como el Salvador venidero. ¿Y quién? Como se enfatiza en el pensamiento de Juan, el que revela al Padre por ser el Cristo divino y el Hijo de Dios. Y esta fe, como se expresa en el verbo que se traduce, aquel que cree, versículos 1 y 5, así como la palabra misma, fe, del versículo 4, involucra conocimiento, pues su base es precisamente conocer intelectualmente lo que el Evangelio de Cristo enseña. También involucra la aceptación de esta verdad al responder con convicción y plena seguridad, pero también involucra confianza o dependencia total en Cristo y su obra redentora como el único medio de justicia personal, y sumisión, por ende, a Cristo al encomendarse completamente y rendirse a Él. Esta es, mis hermanos, la fe que posee y manifiesta todo verdadero Hijo de Dios. Y esta es la realidad que, si estamos en Cristo, nos describe, como en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando dice todo o todos, como se expresa en nuestro pasaje y en Juan 1:12, habla que no hay excepciones. Es decir, toda persona que verdaderamente pone su fe para salvación en Cristo, de la forma que la describimos ya, puede gozar de esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Por lo cual nosotros, creyendo y estando en la verdad, nos podemos gozar por tan increíble privilegio, ser llamados hijos del Dios verdadero. Hermanos, cuán a menudo nos detenemos a pensar en esa verdad. Criaturas del polvo, contaminadas por el pecado, muertos en pecado, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en el Hijo de Dios. ¡Qué dicha! Por tanto, hermanos, por implicación, no solo nos gozamos en esto, sino que así como en la soberanía del Señor se nos anunció esta verdad y creímos en ella, también nosotros cumplamos en anunciar esta verdad para que el mundo crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, al seguir leyendo nuestro pasaje, encontraremos tres características de la fe en la verdad del verdadero Hijo de Dios. La primera característica de la fe del Hijo de Dios es que es una fe permanente. Fíjese, versículo 1, primera parte, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esta primera parte dice la frase aquel que cree. Originalmente esta es una sola palabra y es un verbo. Lo que la acción de este verbo indica es algo continuo, algo constante, de manera que se debe traducir como aquel que permanece creyendo, aquel que vive creyendo. Y esta es una realidad esencial y necesaria sobre todo Hijo de Dios. Su fe en Jesucristo permanece. ¿Qué vemos aquí? La clara doctrina de la perseverancia o la preservación de los santos, los hijos de Dios, la cual declara que todo aquel que ha sido salvo es guardado en Cristo por el poder de Dios para permanecer en la fe toda su vida. Y enfatizo, toda su vida. Es imposible que un verdadero Hijo de Dios de repente desista y abandone la fe. Eso no puede ser. Todo Hijo de Dios permanece creyendo en la verdad de Cristo y su Evangelio. Precisamente, tal como MacArthur dice, y lo cito, es su perseverancia, la de los cristianos, en la fe, lo que da evidencia de que han nacido de nuevo. Fin de la cita. Entonces, ¿qué de aquellos que dicen ser hijos de Dios y de repente abandonan la fe? La única respuesta es que verdaderamente no habían nacido de nuevo. No eran hijos de Dios. En todo caso, profesaron tener fe, manifestaron participación y gozo de la comunión con los santos, posiblemente se congregaban y aún servían dentro de la iglesia, pero no eran hijos de Dios. Y esa es una lamentable y peligrosa realidad que ocurre. En todo caso, estas personas encajan en lo que el mismo apóstol Juan dice en esta epístola, hablando de los falsos maestros. Dice en el 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas, hermanos, pueden ser consideradas, deben ser consideradas en el lenguaje bíblico como apóstatas. Personas que se separan, que abandonan la fe, no son hijos de Dios verdaderamente. Entonces, hay que afirmar, un hijo de Dios permanece en la fe y nunca la abandonará.
¿Por él mismo? No, pues porque es guardado en Cristo por el poder de Dios para permanecer en la fe toda su vida. En cuanto a nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, tenemos la firme certeza que somos guardados en Él por Dios para permanecer en la fe. Aunque la palabra de Dios, hay versos que hablan de cómo nosotros también hemos de retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, Hebreos 3:14. En últimas, quien sostiene nuestra fe es el mismo que nos la dio, Dios, nuestro Padre. Él, hermanos, como declara Filipenses 1:6, llevará hasta sus últimas circunstancias la obra de salvación que comenzó en nosotros. No depende de mis esfuerzos, no depende de sus esfuerzos, ni en su inicio, ni en su permanencia. Dios sostiene nuestra fe y la sostendrá hasta el final, aunque sea débil. Él nos sostendrá. Esta es una dulce certeza, hermanos, de que estamos en Cristo, permanecemos en la fe, porque Dios nos sostiene en ella. Ya vimos la primera característica de la fe en la verdad del verdadero Hijo de Dios. La segunda característica de la fe del Hijo de Dios es que es una fe dependiente. Fíjense, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, lo que quiero decir con dependiente, para entenderlo, hay que aludir a una realidad crucial que se ve desde el original, al observar ciertas palabras y algunas relaciones entre ellas. Versículo 1, primera parte dice, es nacido de Dios. Ese verbo mantiene el sentido del original, es una acción pasiva. Aquel que cree no realiza esta acción, es Dios quien hace esta acción. En otras palabras, hermanos, Dios obra, realiza el nuevo nacimiento en sus hijos. Y el resto de la frase de Dios, quizás la idea es que Él es la fuente o el origen de ese nacimiento. Pero probablemente lo que se quiere enfatizar, como ciertos autores dicen, es esa relación de parentesco entre Dios y el creyente. Esa relación padre e hijo, única en su naturaleza. Y esto lo podemos ver así porque al final del versículo 2 dice, habla de los hijos de Dios. Y ahí se destaca precisamente la relación padre e hijo entre Dios y el creyente. Ahora, además de esto, la relación entre palabras que debemos destacar aquí es entre es nacido y aquel que cree. El verbo es nacido habla de una acción en el pasado con efectos permanentes. En el presente, enfatiza el estado actual del creyente como hijo de Dios por el nuevo nacimiento que ocurrió en el pasado. Es también una acción que ocurre antes de la acción del verbo aquel que cree. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Quiere decir que la fe no es la causa, sino el resultado de haber nacido de nuevo. Hermanos, esa es la gloriosa realidad la cual el Señor ha obrado en nosotros. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos cadáveres espirituales. ¿Cómo íbamos a responder con fe? Era entonces necesario que Dios primero nos diera vida espiritual y nos capacitara para abrazar la verdad del Hijo de Dios. Y fue así cuando por el poder divino nacimos de nuevo. Pero no solo esto, el que creamos la verdad de Cristo y como vimos, que permanezcamos entonces creyendo esa verdad es resultado del nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, podemos decir que nuestra fe no solamente es permanente, sino que es necesariamente dependiente, pues Dios tuvo que obrar el milagro del nuevo nacimiento en nosotros para que pudiéramos creer la verdad de Cristo. Hermanos míos, estamos en la verdad, permanecemos en la verdad debido a la obra de Dios en nuestras vidas. Gracias y glorias sean dadas a nuestro gran Dios y Salvador. Ya vimos las dos primeras características de la fe en la verdad del verdadero Hijo de Dios. La tercera y última característica que veremos hoy es que la fe del Hijo de Dios es una fe triunfante. Dice el versículo 4, la segunda parte, hasta el 5, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta característica de la fe se relaciona con la tercera evidencia del verdadero Hijo de Dios, la obediencia, que trataremos, si Dios lo permite, en el último sermón de esta serie. Juan dice que la fe del Hijo de Dios la llama como la victoria que ha vencido al mundo.
Es interesante porque básicamente lo que Juan dice, la fe es el poder conquistador que ha vencido al mundo. El mundo aquí, hermanos, se refiere a ese sistema controlado por Satanás que se opone a Dios y por tanto a sus hijos. Abarca tanto el ámbito espiritual como el físico, es decir, los súbditos de este sistema, la sociedad humana incrédula. Ahora, conectado al versículo 3, que trata con la obediencia del Hijo de Dios, lo que el mundo, o la manera en que se ve el mundo aquí es como lo que obstaculiza al creyente para obedecer a Dios y le tienta a no hacerlo. Pero se dice que nuestra fe ha vencido o conquistado el mundo. E interesantemente, ese verbo vemos en español que dice ha vencido, pero desde el original la idea es venció. Habla de un evento concreto, una acción específica en el pasado. Ahora, ¿a qué se refiere? Hay al menos dos maneras de entenderlo, pero en mi opinión, creo que lo que Juan tiene en mente aquí es el momento de la conversión o la salvación del creyente, cuando Dios, por medio del nuevo nacimiento, lo capacitó para responder con fe a la verdad de Jesucristo. ¿Qué ocurre entonces? Por medio de la fe, el Hijo de Dios es unido espiritualmente con Jesús y se vuelve partícipe de su victoria definitiva sobre el mundo, tal como él lo declaró en Juan 16:33. Confiar, yo he vencido al mundo. Ahora el versículo 5 hace una pregunta, fíjense, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La idea es, ¿quién es el que vence al mundo? Solamente el que cree o vive creyendo en la verdad de Jesucristo. ¿Y quién es esta persona? Versículo 1, el Hijo de Dios. Y así como la fe del Hijo de Dios es continua, también lo es su victoria. Aquí, cuando leemos el que vence, debe entenderse como el que persiste en vencer al mundo. De modo, hermanos, que es la fe, el poder conquistador que nos otorga la victoria continua, día con día, sobre el mundo. Y esto, hermanos, es realidad a la luz de, como ya dijimos, nuestra victoria definitiva cuando fuimos convertidos y creímos en Jesucristo y fuimos hechos partícipes de su victoria sobre el mundo. Es por esa victoria definitiva que hoy nosotros podemos persistir en vencer continuamente el mundo. De modo que, hermanos míos, amados de Dios, tenemos una fe triunfante. Una fe que, como veremos con más detalle en su momento, nos lleva a vencer el mundo continuamente y a mantenernos firmes en nuestra obediencia al Señor. Una fe que desde que nacimos de nuevo nos ha unido con Cristo, el vencedor, que venció al mundo de una vez por todas a través de su obra redentora, muriendo, resucitando, ascendiendo al trono, y nosotros participamos de ese triunfo. Podemos y debemos entonces persistir en sobreponernos a las tentaciones del mundo que nos quieren apartar de nuestra obediencia al Señor. Hermanos, recordemos, vivamos reconociendo que Jesucristo, el centro de nuestra fe y con quien estamos íntimamente unidos de manera espiritual, es en quien tenemos la victoria sobre este sistema pecaminoso y de maldad. Entonces, hermanos, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Bien, aprendimos que en este pasaje Dios nos enseña 3 evidencias del verdadero Hijo suyo para que tengamos certeza que estamos en Cristo. Nos enfocamos en la primera de estas, fe en la verdad. Y hablamos de las 3 características de esta fe. Dijimos que es una fe permanente, es una fe dependiente y es una fe triunfante. Y deseo cerrar, hermanos, y si quieren buscarlo en sus Biblias, ese verso que el apóstol Juan escribió en su Evangelio al final, Juan 20, versículo 30 al 31. Dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados hermanos, podemos gozarnos y encontrar una firme certeza de que tenemos vida en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque hemos creído en Él. Hermanos, nuestra fe es el testimonio claro
de que hemos nacido de Dios, de que somos hijos de Dios. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de responder? Solamente con agradecimiento. Reconociendo, hermanos, que esto no depende de nosotros, ni en su inicio, ni en su permanencia, ni en su final glorioso. Estamos en la fe porque Dios nos dio vida. Permanecemos en la fe porque Dios nos sostiene en la fe. Y llegaremos al final de la fe triunfante y gloriosa porque Él nos resucitará juntamente con Cristo. ¿En qué participamos en esto? Solo ofreciendo nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestra inmundicia. Él provee todo, nos completa al unirnos con Cristo por medio de la fe, nuestra fe. Hermanos, pero además de este agradecimiento continuo que podemos tener, este gozo por la realidad de que estamos en Cristo, hay una implicación que de lo aprendido tenemos, y es el reto que debemos asumir, que lo mencionamos en parte, de ser fieles en predicar la verdad acerca de la persona de Cristo. Hablar de Él, como lo dice aquí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Para aquellos incrédulos que nos oyen, exponer la palabra, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, hermanos, ellos, para poder tan siquiera experimentar salvación, necesitan ser expuestos a la verdad del Evangelio de Cristo. Aparte de esto, no hay esperanza. Aparte del Evangelio centrado en Cristo, el incrédulo no llegará a la fe, no llegará a la salvación, no llegará a una relación verdadera con Dios el Padre. Pero igualmente, hermanos, para aquellos fieles, verdaderos hijos de Dios en nuestra congregación, o hermanos, hermanas, familia, amigos, amigas, que dudan de su fe, porque dudan de su salvación, expongámosle entonces a la verdad de Cristo. Llegámosle a saber cómo se ve bíblicamente la fe de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y abrazado esta verdad en su vida. Así ellos, les aseguro, podrán gozarse en esta certeza de su salvación, y no solo esto, con más de nuevo, con más entrega, servir a nuestro Señor Jesucristo. Alentemos nuestros corazones y los corazones de nuestros hermanos con estas palabras. Acompáñenos en oración, hermanos. Amado Dios, gracias porque nos has hecho hijos tuyos. Gracias, mi Dios, porque es por tu gracia que somos lo que somos, y tu gracia no ha sido en vano con nosotros. Mi Dios, únicamente podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, sabiendo, mi Dios, que es por tu obra que nosotros hoy en día estamos en la fe. Padre, permítenos, concédenos en tu gracia igualmente poder vivir de acuerdo a esta fe, poder, mi Dios, demostrar que verdaderamente hemos sido transformados, que somos nacidos de ti, somos hijos tuyos, para la alabanza y la gloria de Jesucristo, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder predicarla. Sea ella reinando en nuestros corazones, para que en todo, mi Dios, alabemos tu nombre. En el nombre de Jesús, Dios amado. Amén y amén. Amén. Siervito, la foto.